Hola amigos de Yaps, buenas tardes. Les saluda nuevamente Daina Santos. Quiero agradecerles el que ustedes estén conectados con nosotros el día de hoy. Gracias por su tiempo, como siempre. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con el tema del despacho aduanero. Antes de que iniciemos con ese tema, yo les voy a agradecer por ahí que si ustedes ven, tengo aquí una imagen. Entonces les voy a pedir favor que en la publicación que está abajo de esta transmisión estaba por ahí un recordatorio precisamente de lo que íbamos a hacer el día de hoy. Por lo que les invito a que ustedes descarguen esa imagen porque es la que vamos a trabajar hoy, ¿ok? Bueno, pues un saludo a todos los que nos están viendo y un saludo a mis hijos. Me pidieron que les mandara un hola, hola hijos, gracias por estarme siempre apoyando. Y bueno, vamos a empezar. El tema de hoy, antes que otra cosa, me gustaría que entendiéramos como tal el concepto de despacho aduanero. Y es que fíjense bien, yo sé que hay cursos de muchísimas cosas dentro de comercio. El tema de comercio es un tema que nunca acabamos de entender, o sea, nunca terminamos de aprender con este tema del comercio internacional y es súper amplio. Entonces algunos dicen, bueno, es que son temas muy básicos. Lo que es el tema del despacho aduanero, los Incoterms, el pedimento, todos esos temas sí son básicos, pero hagan de cuenta que son todas las tablas del 1 al 10 que ustedes deben de aprender en la primaria porque es tronco común fundamental dentro de nuestra carrera. Si ustedes toman un curso de IMEX, que hay unos muy buenos en internet, tengo unos colegas buenísimos que hablan de todo este tema, pues finalmente ustedes no lo van a entender si ustedes no conocen el proceso correcto de un despacho aduanero. Y así podríamos hablar de operaciones virtuales, podríamos hablar de ahora todo lo nuevo con el Telecan, que pues ya se acabó, fin, y tenemos que empezar a ver todo lo nuevo que conlleva esta relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Pero necesitamos conocer bien el proceso, en qué momento hacemos uso de todas estas herramientas. Y es por eso que el día de hoy yo les voy a explicar el despacho aduanero, pues yo se los voy a explicar en 14 pasos. Uno, no es que sean 14 pasos. Para resumirlo de una manera más concreta y hacerlo más sencillo, lo podemos resumir en 10 en realidad. Pero habrá algunos colegas que se los den en 15, otros colegas que se los den en 5. O sea, realmente no hay una cantidad de pasos estipulados al 100%. Yo resalto los que, como bien les decía, considero los más importantes y nuevamente les repito, pongan atención, bolígrafo y papel para que nosotros podamos, pues obviamente tener toda la información y hacer anotaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el primer paso dentro del despacho aduanero? Y algunos van a decir, pues es obvio que debe de existir una negociación internacional. Y es que debe de ser internacional para que nosotros podamos hacer uso de este despacho aduanero. Sin embargo, hay algo que debemos de sabernos de memoria. Y ojo, yo soy de los docentes, porque también doy clases en 2 universidades. Yo soy de los docentes que no me gusta que se aprendan los conceptos de memoria. Me gusta que los entiendan. Y precisamente por esta razón, y me voy a parar tantito porque se me olvidó mi compendio. Denme un segundo, no me tardo. Pero precisamente por esta razón es que antes de iniciar les quiero leer el artículo número 35 de la ley aduanera. Este artículo número 35 de la ley aduanera nos va a hablar de lo que es el despacho aduanero. Bueno, ya regresé, ya encontré mi compendio. Y la verdad es que se los quiero leer. Espero que me hayan escuchado mientras me paré. Perdón, no hice mi tarea completa, no me traje mi compendio. Pero bueno, ya estoy aquí. El concepto literal del despacho aduanero lo vamos a encontrar en el artículo 35 de la ley aduanera. Pero fíjense bien, no me lo tengo que aprender de memoria, pero lo tengo que entender. Porque en el contexto de este artículo radica toda su importancia. Escuchen bien. El concepto nos dice que para efectos de esta ley se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades
Es decir, todo este conjunto de actos, que bien los podemos tener, en este caso 14 puntos, 10, 15, 20, 30, todo este conjunto de actos y sus formalidades. ¿Por qué? Porque muchos de estos actos se tienen que llevar a cabo de manera formal, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la ley. Y después nos dice que son formalidades relativos a qué? A la entrada y salida, a la entrada de mercancías al territorio nacional y a la salida. ¿Eso cómo lo traducimos? A la entrada a la importación y a la salida a la exportación de las mercancías que queramos tener dentro de nuestro territorio nacional o que queramos sacar de nuestro territorio nacional. Que de acuerdo con los diferentes tráficos, y entonces ahí me dice, no nada más es marítimo, no nada más es aéreo, no nada más es terrestre. Estamos hablando de todos los tipos de tráficos y todos, me incluye ductos, tuberías, todos los tráficos que comprende mi ley aduanera. Y dice que con todos los diferentes tráficos y regímenes aduaneros, es decir, ese destino que tú le vas a dar, porque todas las operaciones de comercio son distintas y por eso tenemos por ahí IMEX y tenemos almacén general de depósito, porque cada operación se hace de acuerdo a la característica de la empresa o su característica comercial. Entonces nos dice que de acuerdo a todos los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, que bueno, básicamente tenemos la ley, deben realizar ante la aduana. Por ahí hay algunos clientes que se llegan a desesperar con todos estos actos y formalidades y dicen, bueno, dime quién es el bueno de la aduana, vas, le das un cambiecito y me sacas mi mercancía. No, se tienen que hacer sí ante la aduana, sin embargo, con las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías de nuestro territorio nacional, ya sea los consignatarios, porque algunos dicen, es que yo era el consignatario, yo no sabía, no. La ley, incluso en el artículo 1 de la ley aduanera nos dice quiénes son los sujetos obligados al cumplimiento de esta ley. Y si tú eres transportista, no te exime, te dice, tú también tienes que conocer cuáles son tus obligaciones dentro de la entrada y salida de mercancías de nuestro territorio nacional en tu ámbito como transportista, tenedor, importador, exportador, remitente, agentes aduanales, en fin. Todo esto es de acuerdo a que el Servicio de Administración Tributaria va a establecer mediante reglas los procedimientos. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, la ley nos dice el título, nos dice el nombre del proceso, pero las reglas siempre nos van a dar más, nos van a decir todo el procedimiento, ¿ok? Entonces, el día de hoy no nos vamos a ir al 100% con todos los artículos. ¿Por qué? Bueno, porque es muy amplio. Lo que quiero que tú entiendas el día de hoy es este proceso. Entonces, ya entendimos que el despacho aduanero, de acuerdo al artículo 35 de la ley aduanera, me dice que son todos los actos y formalidades. ¿Cuáles son? ¿Cuáles debo de cumplir? ¿Y cómo los debo de cumplir? Este es el proceso. Ahora algunos me dirán, pero es que yo traigo marítimo, yo traigo terrestre, yo traigo aéreo, yo traigo ferroviario. El esquema es muy similar. Ahora, no digo que es el mismo, porque en terrestre, si lo traemos por frontera norte, no llega a un recinto fiscal, llega a una bodega. Y así sucesivamente podríamos ver las modificaciones, pero bueno, vamos a verlo de forma esquematizada con este pequeño esqueleto. Lo primero que debe de existir, obviamente, les decía yo, es una negociación internacional. Esta negociación internacional es importante porque con los que estuvieron por ahí conectados a nuestras sesiones de candados de seguridad de Alibaba, pues obviamente ustedes se dieron cuenta que yo les decía que esa plática con el proveedor era nuestra negociación. De acuerdo a eso íbamos a redactar un contrato de compra-venta y de esa manera se iba a llevar a cabo todo este proceso, ¿ok? Por eso es que es muy importante. El segundo paso es que ese proveedor, de acuerdo a las instrucciones que yo le di, va a hacer el envío de mi mercancía. ¿Cómo voy a saber que él ya envió mi mercancía? De acuerdo nuevamente al tipo de tráfico que estemos utilizando, voy a saber si me va a dar un Airwheel Bill, un Bill of Lading, una carta aporte terrestre, ferroviaria. Todo depende de mi tipo de tráfico. Ahora,
Estos BLs, estos Airwheel Bills que nosotros los vamos a dejar como un talón de embarque, estos talones de embarque son importantes porque de acuerdo al artículo 36A de la ley aduanera, de ellos se desprende información que nosotros vamos a descargar en nuestro pedimento aduanal. Por eso es que su importancia es, 1, para saber que ya me embarcaron la mercancía, y 2, lo debo de tener porque voy a hacer algunas comprobaciones ante la autoridad. Cuando viaja la mercancía todo depende, si es en avión y estamos hablando de Estados Unidos, en un día ya lo tengo aquí en México, probablemente, dependiendo del tipo de vuelo que yo haya elegido. Y cuando llegue, nos van a notificar, pero cuando llegue, ¿a dónde? Y eso es una pregunta muy puntual que debes de entender dentro de este proceso. Nos dice el número 3, notificación de arribo. Es decir, la mercancía arribó o llegó, pero ¿a dónde? Y tenemos por ahí el concepto de recinto fiscal, recinto fiscalizado, recinto fiscalizado concesionado, recinto fiscalizado autorizado, recinto fiscalizado estratégico. ¿Cuál es la diferencia? 1, nos van a notificar el arribo de la mercancía a el recinto fiscal. ¿Cuántos recintos fiscales tenemos en nuestro país? Tenemos 49 recintos fiscales que se conocen como aduanas. Estos 49 recintos fiscales que tenemos dentro de nuestro país se dividen de la siguiente manera. Tenemos 19 en la frontera norte, tenemos 17 marítimos, tenemos 11 aduanas interiores y tenemos 2 en la frontera sur. Esos son los recintos fiscales. Ahora, me van a notificar que ya arribó al recinto fiscal. En tráfico aéreo, por ahí nos dicen, está en confronta. Ya llegaron. Pero nosotros necesitamos saber en qué momento podemos empezarlo a trabajar. En el momento en el que está esa notificación de arribo, a nosotros nos van a avisar que lo podemos trabajar cuando ya esté dentro del recinto fiscalizado concesionado. Estamos hablando ahorita, si lo hiciéramos y simulamos esta operación de aérea. Recinto fiscalizado concesionado, ACESA, Varig, Braniff, en fin, tenemos varios. Es decir, llegó a la aduana y de la aduana lo mandaron a su recinto fiscalizado concesionado porque paga una concesión para explotar esa área de nuestro país o esa área de nuestra población, ¿ok? Ahora, cuando llega ahí, a nosotros nos notifican. ¿Por qué nos notifican a nosotros? Dependiendo cómo hayan llenado esa guía aérea y si el consignatario, pues somos nosotros. Si no, algunos para ahorrar tiempo consignan directamente al agente aduanal y le avisan al agente aduanal. Ahora, ¿qué tiene que ver el agente aduanal en todo esto? Bueno, de acuerdo al punto número 4 que ustedes tienen en este pequeño diagrama, nos dice que el agente aduanal es notificado. ¿Por qué le tengo que avisar al agente aduanal que ya está la mercancía ahí? Porque el agente aduanal es mi representante ante la autoridad. Es un responsable solidario, se le considera como un responsable solidario y también es una de las personas permitidas para realizar el despacho de una mercancía dentro de la aduana o todas las actividades dentro de la aduana. Él funge como un representante porque yo, Daina, no puedo entrar a la aduana y decir, está bien a mi nombre, me la llevo, con permiso, ¿a quién le pago? No. Es por eso que nosotros ocupamos el servicio de un agente aduanal y aquí es donde él hace su aparición. Le avisamos y le decimos, oiga, Lic, en nuestro caso, pues el licenciado Antonio Rojas Canto, un saludo para él, que es nuestro agente aduanal. Le decimos, Lic, ya llegó, este es el número de guía, por favor, revalídela a su nombre. ¿Qué es la revalidación? Es que esa guía viene a nombre de Daina Santos. Él no puede trabajar esa guía si viene a mi nombre. ¿Qué tengo que hacer? Revalidársela. Es como cuando endosamos un cheque. Le endoso mi guía, por así decirlo, pero la palabra correcta en el medio es revalidamos nuestra guía a nombre del agente aduanal. ¿Para qué? Para que él proceda a hacer la revalidación y después va a realizar la revisión previa. Y ojo, no se confundan
con los términos. Cuando yo hablo de la revisión previa, es una revisión que está fundamentada en el artículo 42 de la ley aduanera, donde nos dice que si la persona que va a hacer el despacho no conoce la mercancía que está llegando, tiene derecho a entrar al almacén y revisarla previamente al despacho. Y algunos dirán, bueno, pero es que yo ya le dije al agente aduanal que viene. No, el agente aduanal, de acuerdo al artículo 54 de la ley aduanera, dice, a ver, permíteme, yo me tengo que respaldar de acuerdo a lo que yo voy a dar, porque mi responsabilidad es la información que yo puedo corroborar. La que no puedo corroborar es responsabilidad del importador porque me la está facilitando. Sin embargo, esto sí puedo corroborarlo. Yo puedo entrar a la aduana y revisar que efectivamente vinieran controles para cámara. O sea, que estuvieran esos controles en lugar de que estos fueran una USB. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que uno se clasifica en una fracción y otro en otra. Y al clasificarse en diferentes fracciones, pues obviamente cumplimos diferentes regulaciones. ¿Ok? Entonces, es muy importante esa revisión previa. Cuando pasa la revisión previa, como ustedes lo están viendo de acuerdo a lo que les estoy explicando, esta revisión es para que alguien que trabaja con el agente aduanal realice la clasificación correcta de la mercancía. ¿Por qué correcta? Porque ya vio la mercancía físicamente. Ahora, la clasificación arancelaria se hace de acuerdo a lo que se ve físicamente, no de acuerdo al funcionamiento técnico. Para eso tenemos las normas oficiales mexicanas, que esas normas oficiales mexicanas las obtenemos a través de un organismo certificador que está avalado ante la Secretaría de Economía para poder decir si cumple o no cumple. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Ahora, ya que el agente aduanal realiza la clasificación o el clasificador del agente aduanal hace la clasificación de la mercancía, obtenemos lo que es una fracción arancelaria. La fracción arancelaria, como se los decía hace un momento, pues me va a decir cuáles son las regulaciones y restricciones que debe de cumplir mi mercancía para poder ingresar a mi país. Ahora, ya que nosotros cumplimos todo esto, estas regulaciones se cumplen igual como un anexo al pedimento de acuerdo al artículo 36A de la ley aduanera, donde nos dice que sea todo el cumplimiento de las regulaciones. Puede ser una NOM, un registro de salud, puede ser un permiso de Sedena, todas las secretarías implicadas y que ustedes las tienen en el anexo 22, apéndice 9, pueden ser objeto nuestra mercancía de requerir alguna regulación de ellos. Cuando nosotros tenemos toda esa información, procedemos a la captura de un pedimento. Y el pedimento, como bien se los han dicho en la escuela y como bien lo hemos dicho algunos, es el acta de nacimiento de su mercancía. Nos dice todo. Y por ahí los invitamos a nuestro curso de lectura de pedimento, que es un curso donde nosotros les enseñamos a leer un pedimento sin mayor complicación, porque usualmente los estudiantes lo ven, se espantan con tantos numeritos y letras, y cuando se los explicamos es, ¿de verdad era tan sencillo? Bueno. Pues entonces, en el punto número 7, captura de pedimento, captura de COBE, captura de digitalización de e-documents, que por ahí les podemos explicar más adelante cuál es la diferencia, y se procede a validar y pagar ese pedimento. ¿Qué es la validación y el pago? La validación es que se valida que los datos sean congruentes y vayan en contexto con las características que debe de llevar un pedimento. Se hace la validación del pedimento y posterior el pago. ¿El pago a quién? El pago de los impuestos. El impuesto que esté generando la importación de esa mercancía se hace directamente a través de este pago electrónico. Algunos utilizan lo que antes era PECA, ahora es PESE, y se hace el pago de los impuestos directamente. Cuando se hace ese pago, esa validación y ese pago, pues se procede. Aquí algunos me dirán, bueno, ahí es donde entra DODA o PITA. Algunos no me dejarán mentir, estamos todavía haciendo DODAs y PITAs, porque por ahí me decía alguien, DODA ya es del pasado, nosotros seguimos utilizando, ya es PITA, ¿no? No, ustedes saben que
dentro de las aduanas, al menos en el aeropuerto de la Ciudad de México, seguimos haciendo AMOS. Entonces, se procede aquí en nuestro diagrama, entre el 7 y el 8 no tenemos DODA y PITA, pero ustedes ya lo podrán poner ahí. El actual es PITA, que es este documento que se realiza con la información capturada en pedimento, obviamente no toda, es un documento muy especial que tiene incluso por ahí su código QR para la lectura más fácil. Y bueno, de ahí nos vamos al punto número 8. El punto número 8 lo realizamos directamente en la aduana. ¿Qué quiere decir? Que toda la actividad que hicimos después de que el agente aduanal hizo la revisión previa de la mercancía ahí en el almacén, todo lo demás se hizo en su oficina, ya no era necesario estarlo haciendo dentro de la aduana. Se fueron, regresaron a la oficina y de ahí, cuando pasa este proceso, regresan a la aduana. ¿Cuál es el punto número 8 o qué es lo que se hace en la aduana? Se hace el pago de las maniobras al transportista. Maniobras, almacenajes, guarda, custodia, por ahí nos dicen qué es lo que hacen estas empresas. Y recuerdan que les mencionaba el recinto fiscalizado concesionado. ¿Por qué? Pues porque nosotros, el tiempo que nos guardaron la mercancía, si hayas tú despachado rapidísimo en 2 días o te hayas tardado un mes, pues ellos no te guardaron tu mercancía por buena onda, sino te lo guardaron porque te van a cobrar. Entonces, cuando tú regresas, o el tramitador, no tú, perdón, el tramitador regresa a la aduana, se va directamente al almacén y hace su pago de maniobras. Ahora, yo sé que algunos expertos dirán, no lo hace directamente en el almacén. No, no lo hace en el almacén. Algunas maniobras se piden por teléfono y vas y las transfieres. Algunas otras maniobras se tiene que ir a facturar primero y después hace la transferencia. Cada almacén tiene su proceso de pago de maniobras, pero de todos modos te la van a cobrar. Entonces, van a cobrarte el tiempo que estuvo la mercancía ahí. ¿Con base en qué lo cobran? Con base en el peso, bultos, dimensiones, tiempo que estuvo, si era carga refrigerada, carga no refrigerada, carga que tuvo que estar en jaulas de seguridad. Dependiendo de la característica de tu mercancía, es como te van a cobrar el tiempo que estuvo ahí. Usualmente es muy importante que la mercancía salga en tiempo y forma. Es decir, si tú lo estás importando de manera aérea es porque te urge. Entonces, en 2-3 días la mercancía debe de estar afuera, de acuerdo a la característica de la mercancía. Ahorita en contingencia de COVID, por ejemplo, en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, solo nos dejan meter a un dependiente de la agente aduanal a cada almacén a hacer previos. Pero si estamos hablando de previos enormes, pues este dependiente se avienta hasta 3 días haciéndolo solito. Cosa que ese previo lo pudimos haber hecho en un día con 5 personas, 3 personas. Eso es lo que llega a pasar, pero bueno. Cuando se paga esa mercancía, el mismo almacén te regresa tu mercancía. Hay 1000 formas de sacar las mercancías de la aduana. Hay quienes incluso en el pedimento ponemos salida a pie. Sí, pues porque traes una cajita chiquita. Pero hay otras que pues entra la camioneta de 3.5, el Torton, Rabón, lo que ustedes quieran, entra, la cargan. ¿Por qué? Porque ya está pagado el tiempo que estuvo ahí. Estamos hablando que está dentro de la aduana. Se carga en el camión y el camión se va directamente con ese famosísimo cruce de sistema automatizado. Y les voy a platicar una historia. Antes, el sistema se le conocía como sistema aleatorio. Es decir, si era como de suerte, me tocó rojo o me tocó verde. Y por ahí le mando un saludo a nuestro colega Israel Llamas, que le copié esta frase y me encanta, que dice, no son tamales, no es me tocó verde o me tocó rojo. No, no son tamales. Tienen su nombre técnico y ahorita se los voy a decir. Este cruce de sistema actualmente es automatizado. ¿Qué es que sea automatizado? Quiere decir que está programado. Se programó. Quiere decir que se programó de acuerdo a la característica del nivel de incidencias que se estén presentando. Por ejemplo, hace unos meses cambiaron algunas NOMS y la moda eran las normas oficiales mexicanas. Entonces, ¿qué hizo la autoridad? Automatizó
los embarques que traían o que se despachaban en cierto tiempo con normas oficiales mexicanas, y entonces era a las que les tocaba reconocimiento aduanero, o como los cuates le decimos, pues le tocaba rojo. Si está, por ejemplo, ahorita una norma oficial de moda que solo la traen los teléfonos, por ejemplo, entonces todos los embarques que tengan teléfonos se van a mandar a reconocimiento aduanero. Aun cuando tu agente aduanal esté en verde, como en el caso de nosotros, nuestro agente aduanal está en verde, no importa, lo van a mandar porque es automatizado. Como les decía anteriormente, era aleatorio. Y pues así que como la tómbola, lo que te tocaba, rojo o verde. ¿Cuál es la diferencia entre ese rojo y ese verde? Porque yo sé que los que están en el medio han escuchado, ay, me tocó rojo, y a lo mejor no estás muy dentro del medio o escuchas a alguien que comenta ese tema. Bueno, lo más bonito que nos puede pasar, por así decirlo, porque no es verdad, es que nos toque un desaduanamiento libre, que es el que conocemos como verde. Su verdadero nombre es desaduanamiento libre. ¿Qué pasa con el desaduanamiento libre? Que así como lo cargan en el camión, pasa el sistema, le toca verde y sale. Ya, fin, adiós. Se va directito al almacén, a su casa, donde lo tengan que entregar. Y para algunos, pues eso es así como que padre, ¿no? Salí súper rápido y ya. Me di cuenta por ahí que algo traía mal, pero pues ya me dejaron salir. Ojo, fiscalmente nuestros pedimentos y nuestras operaciones de comercio exterior quedan vivas 5 años. 5 años donde si un día antes de que se cumplan tus 5 años a la autoridad se le ocurre hacerte una visita y revisar ese pedimento que le tocó verde y que traías mal y que no lo quisiste rectificar, porque, ojo, en el artículo 89 de la ley aduanera te permite hacer la rectificación de pedimentos que incluso ya hubiesen sido despachados. Entonces, si tú tuviste la negligencia de saber que algo estaba mal y no lo corregiste, ojo, 5 años se queda vivo tu pedimento, tu operación, y si la autoridad quiere lo puede revisar sin mayor problema. Por eso es que les decía que el verde no es tan bonito si no estás sacando las cosas correctamente. Pero bueno, para algunos les va muy bien, sacan sus cosas y fin, empiezan a comercializar. Pero la otra opción es el reconocimiento aduanero, que se le conoce como rojo, que es como para los cuates, me tocó rojo y híjole, me tocó rojo. Bueno, de acuerdo al artículo 2 de la ley aduanera, por ahí no recuerdo si en alguna de las fracciones del artículo 2 nos da el concepto de reconocimiento aduanero y nos dice que es el examen de las mercancías, pero realizado por la autoridad aduanera. ¿Qué quiere decir? Que en otras palabras, tú a la autoridad aduanera, no tú, pero sí el tramitador que está en ese momento haciendo todo el proceso de despacho, le sirves nada más como su chalán. ¿Por qué? Bueno, porque la autoridad te dijo, yo te di oportunidad de que hicieras una revisión previa a la importación, yo te di oportunidad de que entraras al almacén, abrieras todas tus cajas y revisaras que todo viene bien. Tú hiciste tu proceso, ahora me toca a mí. Ahora yo le voy a hacer un examen a tus mercancías. Pero tú ya no puedes entrar a decirme, no, es que, híjole, se me olvidó sacar esto, déjame lo saco de una vez. No. Ya te dice, lo hace la autoridad aduanera. Y como les decía, lo único para lo que le vas a servir es como chalán. ¿Por qué? Porque te va a decir, ábreme esta. Hay algunos vistas que son, ábreme esta y esta caja. Y hay otros que dicen, abre todas, vamos a revisar todo. No me importa que me pase aquí 5 horas y pida una ampliación de revisión previa, porque lo hacen, sí llegan a pedir la ampliación y se avientan otros 2 o 3 días haciendo la revisión. Y entonces tú ya ahí ya no puedes hacer nada. Tuviste tu oportunidad de hacerlo todo bien. ¿Qué es lo que se desprende de ese reconocimiento aduanero o de ese rojo? Hay varias opciones y llegan a pasar varias cosas. Sin embargo, la primera o la más bonita es que te revise todo, que la autoridad te haga tu examen y que te diga, muy bien, ya vete a tu casa. Todo está perfecto, adiós. Se va tu mercancía, te vas libre, pero hay otra opción. La otra opción que tenemos ya por aquí en el punto número 13
es que te levante alguna infracción, que caigas en alguna infracción, te levanten alguna multa o alguna incidencia. En la ley aduanera, a partir del artículo 176 hasta el 202, tenemos todas las infracciones que se consideran dentro de la operación aduanal. Y entonces puedes caer en cualquiera de esas. Unas son graves, otras no son graves. Por ahí tenemos algunas reglas que nos ayudan bastante. Regla 3721, que nos dice son atenuantes en infracciones mayores. Sin embargo, si tú no conoces la ley, pues no te vas a poder defender. Entonces, es muy importante que si tú no conoces la ley al 100%, hagas el procedimiento. El primer procedimiento, que es el más sencillo, lo hagas correcto. Es decir, tu clasificación, tu correcta captura en pedimento y tus correctos pagos de impuestos. Puede ser que caiga tu mercancía en alguna infracción. Hay infracciones muy económicas, hay infracciones muy caras, dependiendo en lo que tú hayas incurrido. Ya bien les digo, desde el artículo 176 hasta el 202 de la ley aduanera tenemos todas las infracciones. Entonces, si están libres ahorita en cuarentena, agarren su ley, su compendio y empiecen a leerlo. En lo personal me gusta más físico, pero pues ahí muchos de ustedes se acomodan más directamente en la computadora. Bueno, lo pueden hacer así y ver qué tipo de infracciones hay, cuáles conocen, cuáles no conocían. Y bueno, pues para los que son alumnos, ojo, hay infracción por utilizar el teléfono en zonas prohibidas dentro del recinto fiscal. Incluso esos, ¿no? Entonces, para que no culpen a sus maestros cuando les dicen que no pueden utilizar teléfono dentro del aula, sabemos por qué, chicos. Pero bueno, todo eso, fíjense que todavía la infracción, pues todavía es algo bonito dentro de todo. ¿Por qué? Porque pagas tu infracción, tu multita y vámonos, salimos. Pero ¿cuál es el escenario más grave cuando nosotros estamos en reconocimiento aduanero? El más grave es el PAMA. Y seguramente ustedes han visto, los que apenas están iniciando la carrera, porque por ahí nos siguen muchos chicos que dicen estoy empezando y todos estos términos tan complejos, pues a veces no los entiendo. Espero ser un poco más clara y más con un lenguaje un poco más sencillo. Pero siempre escucho que el PAMA y todos se aterran, ¿no? El PAMA y se espantan. Bueno, el PAMA es un proceso administrativo en materia aduanera. Quiere decir que de acuerdo al artículo 150 de la ley aduanera, la autoridad te va a embargar tu mercancía. De acuerdo a la infracción en la que tú hayas caído, en lo que tú hayas incurrido dentro de este mal proceso de despacho, te van a embargar ya sea la mercancía únicamente o incluso el medio de transporte. Entonces, la autoridad, de acuerdo a lo que ellos hayan visto que tú hiciste mal, te van a decir, ¿sabes qué? Se queda tu mercancía y se quedan los medios de transporte, por lo que pues vamos a iniciar o vamos a empezar, sí, con un acta de inicio de un proceso administrativo en materia aduanera. El acta de inicio es donde a ustedes en ese momento les notifican que se les está levantando un PAMA y que su mercancía no va a salir. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que estés incumpliendo. Puede ser una mala clasificación arancelaria donde tus impuestos hayan sido más bajos los que tú pagaste y los que tenías que pagar eran más altos. Entonces, pues lo que dice la ley en la 3721, pues es un atenuante. Mira, págame mi dinero y ya, vete. Entonces ustedes hacen el pago y pues adelante. Pero ¿qué pasa cuando es una regulación y una restricción no arancelaria? Fíjense bien, son de las más graves, entre otras. Sin embargo, el artículo 176, fracción segunda de la ley aduanera nos dice que incurren en infracciones al comercio exterior quienes importen mercancías sin permisos de las dependencias o las secretarías de nuestro país. Actualmente la modificación que tuvo la ley aduanera en el 176 fracción 2 es como más escueto, es muy pequeño, pero si ustedes leen
el 176 fracción segunda, ustedes que están empezando, para los que están empezando, para los que son masters, pues de todos modos yo les recomiendo busquen la versión del 2018 o antes, 2016, 2017, del 176 fracción segunda, y es súper explícito. Nos dice de todas las secretarías que estás dejando de cumplir. Y también es muy explícito diciéndonos, pero ojo, normas oficiales mexicanas de etiquetado, puedes no cumplirlas porque nos da opciones de cumplirlas posterior al despacho. Sin embargo, te dice las técnicas, esas no las puedes dejar de cumplir. ¿Cuál es la diferencia entre las técnicas y las que son de etiquetado? Las de etiquetado son, pues como les he dicho a algunos, la razón por la cual el shampoo trae instrucciones, no somos nosotros. La razón por la que el shampoo trae instrucciones es porque cumplen con una norma oficial 050 que dice etiquetado en productos, bueno, ese es de belleza, ¿no? Pero de productos en general, donde me tiene que decir cuáles son las advertencias, instrucciones de uso, y me dice la autoridad, puedes dejarla de cumplir, aun cuando es información para el consumidor, puedes dejarlas de cumplir, pero las vas a cumplir ya sea después de importarlas, con una unidad verificadora, o sea, tenemos varias opciones de cumplimiento. Sin embargo, las técnicas no. ¿Cuál es el ejemplo de una norma técnica? Las que nos hablan de los voltajes, por ejemplo, las que nos hablan de la transmisión de Wi-Fi, Bluetooth, todo este tipo de tecnologías que deben de ser probadas desde antes y donde un organismo certificador debe de hacer pruebas para ver que el equipo es realmente todavía seguro para quienes lo van a importar. Si ustedes preguntan o buscan el concepto de regulaciones y restricciones no arancelarias, sabemos que son regulaciones cualitativas, es decir, son de acuerdo a la cualidad de la mercancía. Y entonces, al ser cualitativas, se aplican para salvaguardar nuestro entorno. Y cuando hablamos de nuestro entorno, estamos hablando de las personas, estamos hablando de la flora, de la fauna, y esa es la razón por la cual les decía, busquen la versión del 176 fracción segunda de la ley aduanera, búsquenla de acuerdo a esa versión pasada y viene súper explícita, nos dice hasta incluso los nombres de las secretarías, por lo que en este caso nos dice la regulación y restricción no arancelaria, salvaguarda nuestro entorno. Pero yo solo estoy importando pistolas de gocha o para gocha. Sí, no importa, de todos modos tenemos que salvaguardar el entorno. Ya ves que luego se suben algunos a saltar y traen por ahí una pistola simulación y todo esto. Entonces, esta es una de las razones por las cuales necesitamos utilizar esas regulaciones y cumplirlas. Si no cumples la regulación, no puede pasar tu mercancía. Así traigas 1, 2, 10, 20,000. Si la requieren, la tienes que cumplir. ¿Ok? En términos generales, este es el proceso del despacho aduanero. Yo los invito a que descarguen la imagen, la revisen, y también los invito para que ahora ustedes nos propongan el tema que quieren que hablemos el próximo miércoles. A partir de la próxima semana vamos a estar haciéndoles invitaciones para nuestros cursos y talleres. En el caso, por ejemplo, de despacho aduanero, obviamente con toda la legislación, incluso documentación, que vamos a estar haciendo por Teams o por Zoom. Todavía no sabemos bien por qué medio lo vamos a hacer, pero los invitamos a que nos sigan, a que nos dejen por ahí sus comentarios, qué tema les gustaría que empezáramos a platicar dentro del comercio, y de acuerdo al que sea más concurrido, pues de eso hablaremos el próximo miércoles. Así es de que el tema del próximo miércoles lo escogen ustedes, ahora ustedes lo van a escoger, y bueno, los invitamos a que nos sigan en la página porque vamos a estar publicando nuestros próximos cursos y talleres, así como ustedes ya los conocen, ¿sale? Pues como siempre les agradezco mucho que nos hayan seguido, que estén con nosotros, y pues los seguimos invitando a que se sigan conectando el próximo miércoles en la misma hora, 5 p.m. Muchas gracias.